saber, ¿qué criterios, de acuerdo, tenemos para saber, a partir de los datos, de la información que podemos medir un triángulo, para afirmar que son iguales o congruentes, ¿de acuerdo? Son 4 los criterios. A mí no dimos esto, yo no me acuerdo de nada. Bueno, se llama el criterio de los 3 lados, lado, lado, lado. El criterio del lado, ángulo, lado. El criterio del ángulo, lado, ángulo. Y mi favorito, lado, lado, ángulo opuesto al mayor. ¿Sí? Son estos 4 criterios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo entender estos criterios? Bueno, yo les recomiendo pensarlo así. Ustedes tienen un triángulo dibujado frente a ustedes. Ponerle materia dibujo, ¿no? Volvamos a tercer liceo, tienen dibujo, tienen un triángulo dibujado. ¿Sí? ¿Qué información yo le puedo medir a este triángulo? Mandarlo por mensaje, por SMS, ¿no? Por WhatsApp, por texto, ¿no? Por texto, para que la persona con esta información pueda reconstruir el triángulo. Capaz no en la misma posición, pero sí el mismo triángulo por lo menos. ¿Tenemos las medidas? Claro, esa es la pregunta. ¿Qué información le podés vos agarrar al triángulo para pasarlo a texto, enviarlo y que la persona pueda reconstruirlo? Entonces, la pregunta es eso. ¿Qué información necesitas tú? Tú me preguntás las medidas. Yo te voy a preguntar, ¿las medidas de qué cosa que quisiera saber? Por ejemplo, no sé, yo qué sé. Tenés que primero nombrar cada ángulo y cada lado. Profe, la 4 dice lado a lado. ¿Y qué? Ángulo opuesto al mayor. Ahí va, gracias. Le pongo ABC a los vértices, ¿de acuerdo? ¿Qué dato querés mandar por texto para que la persona pueda reconstruirlo? Por ejemplo, la hipotenusa vale tanto. Bien, la palabra hipotenusa se reserva por lo general para triángulos rectángulos. Acá no Ah, hay... Tenés 3 lados, el que quiera, no sé. Lado AB es tanto. Por ejemplo, o sea, poner acá 20 centímetros. ¿Con solo 20 basta para dibujar el triángulo? no. A No. ver, ¿qué otro dato más te gustaría tener? BC, lado BC. El Vamos a tamaño. ponerle 15 centímetros. Y el lado AC. 18. Bien, claramente acá estamos frente al Y primer... ángulos, ¿no? Sí. Bueno, No es necesario. ¿necesito más o no? Esa es la pregunta. ¿Con estos 3 datos basta o no basta? No, Sí, basta. Bueno, tenemos que decir que no. Promete Fíjense, que saber un ángulo. Basta, sí. yo ya puse no, por mí no. yo ya puse el spoiler acá, gurises. Hay un criterio que es lado, lado, lado. Si tengo los 3 lados, basta para dibujar el triángulo. Y el procedimiento es el siguiente. Síganme. Agarraría la regla, marcaría un segmento de longitud 18 centímetros. Con ¿Sí? el compás después. Ahí va. Acá tengo A y C. Ya tengo encontrados A y C. Me falta encontrar B. Yo sé que el punto B está a 15 centímetros de C. O sea que existe, como dice con el compás, en una circunferencia de centro C y radio ¿cuánto? 15. Ahí va. Esto es una CFA de centro C, radio 15 centímetros. Ahí está dibujada. Pero también sé que el punto B está a 20 centímetros de A. ¿Sí? Entonces, ¿qué trazo? Trazo una Un circunferencia círculo. de centro A y qué radio. 20. 20 centímetros. 20. Una CFA de centro A y radio 20. ¿De acuerdo? Entonces, donde se cortan, acá estaba mi punto B. Porque este punto B claramente cumple la condición de estar a 20 de A, por estar en la circunferencia roja, verde, perdón, y está a 15 de C por estar en la circunferencia celeste. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Conclusión, he logrado construir el triángulo con esta información. Con las 3 medidas, construir el triángulo. ¿De acuerdo? A ver, pará. Bueno, entonces, con los 3 datos, si me dan los 3 datos de un triángulo, yo puedo perfectamente reconstruir el triángulo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Quedó claro. Sí. Bien, Te vamos a había hacer... preguntado algo, profe. ¿Qué me preguntó, perdón? No sé, pero alguien había preguntado algo. ¿En el chat o, Rubén. o dijo Rubén, una... sí, que le dejó el visto. ¿Qué No, pasó, yo Rubén? dije que eso era hacer un triángulo con un compás normal, ¿no?
con un compás normal. Sí, el único compás que hay. ¿Qué compás hay que no es normal? No, sí, pero porque hiciste los círculos me confundí, pero es Claro, el método normal, ¿no? sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, yo tengo, por mi parte, tengo una dificultad técnica que no puedo dibujar arcos, ¿de acuerdo? Yo o dibujo todo el círculo o no dibujo nada. Y segundo, Sí, ahí obviamente, va. en la práctica vos trazás solamente más o menos dónde se va a cortar, sí, obvio. ¿Para qué dibujar todo el círculo, no? Aunque también te da información que te puedes dar cuenta que hay dos soluciones, porque hay un punto B que también sirve abajo, ¿no? ¿Viste que hay un punto, Profe, viste que hay Mm. un punto B que también Y lo hace al serviría? revés. O sea, sí, dime. tengo una duda, Sí, mini, pero diga, diga. tipo cuando hay que hacer la mediatriz de poner un triángulo Sí. y yo hago la circunferencia, bueno, la circunferencia, ¿no? Después de que termino de hacer la mediatriz, se puede borrar la circunferencia para que no parezca? Pero, Tipo, pero toda la circunferencia o solamente la parte que no aporta información? claro, o sea, la parte que, la línea, digamos, la recta la dejo. La circunferencia porque a mí Yo, me confunde, por eso bueno, pero yo que vos dejaría por lo menos unas marquitas de la circunferencia la dejaría, me explico. Un par de marquitas sobre la mediatriz, me explico. está. Esas marquitas, Yo, por lo menos chiquitas las dejaría. yo Porque lo yo que hice fue dejar. en la tarea lo saqué, por eso. Bueno, está bien. Está bien, se va a entender igual, pero es un consejo. Yo dejaría por lo menos las marquitas sobre la mediatriz. Sí, ¿qué me decía, perdón? Que yo dejé, digamos, la mitad de la circunferencia que me servía para la mediatriz. Bien. Sí, sí, está perfecto. Bien, bien. Bueno, ¿cómo distinguir el triángulo de arriba, el ABC del de abajo? Bien, acá hay un tema de orientación. Fíjense, si yo recorro ABC en el triángulo de arriba, estoy en sentido horario, ¿vieron? A, B, C. ¿Vieron cómo gira el triángulo? El recorro los puntos. De A voy a B, de B voy a C Sí, y de sí, C voy a... Y el triángulo de Ujú. abajo, si digo ABC, giro al revés, ¿vieron? sí. Acá lo que cambia es la orientación del triángulo. Uno tiene sentido horario y otro tiene antihorario. ¿De acuerdo? ¿Cómo para poder repetir? ¿Cómo no? Fíjense, a ver. A ver. Voy a dibujar dos triángulos. ¿Sí? Este y el que se obtiene hacia abajo también, ¿no? Que son simétricos, ¿no? Bien, si yo le pongo nombre a los vértices, ABC, y acá le pongo también un B' para distinguirlo. Si arriba recorro ABC, recorro así. Es de sentido, ¿vieron? Sentido horario, como las agujas del reloj. Horario, ¿ven? A, B, C. ¿Sí o no? ¿Se ve o no se ve? Así. Sí. Sí. Sí, recorres como decís igual. Recorrer, Tipo, cuando recorrer. nombras el triángulo, decís triángulo Mirá, ABC, estás acá, caminando. Tiki, 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 vas para allá, después vas para acá, después para acá. Lo recorres, Ah, sí, caminando. sí, sí. Pero, ¿por qué es el orden alfabético, Tomás? Y ¿O no? sí, no, si yo digo, Sí. si digo ABC, es ABC. Porque si yo te digo MPZ, vos mirás en qué orden está MPZ y vos te fijas qué orden es. Porque si yo te digo ABC triángulo, obviamente ahí. Así. Ahora, fíjate que el de abajo, si yo digo ABC, no queda igualmente orientado. Queda así. Uno queda horario y otro queda antihorario. ¿Lo ven? Igual el de abajo yo lo Sí. leo A, B' y C. Sí, pero si yo te digo, por ejemplo, construye un triángulo ABC horario, ¿con cuál te quedas? ¿Con el de arriba o el de abajo? El de arriba. Y si te digo antihorario, Y con el de abajo, supongo. pero no como supongo, pero ¿estás de acuerdo que la única forma, mirá, a ver, porque esto no es un capricho, esto realmente sirve. Yo te digo así, mirá, te marco un segmento. Te digo, este es A y este es C. ¿Dónde está el punto B para que el triángulo quede antihorario? Yo te digo, mira, es más, así, mira, concretamente, como si fuera un ejercicio. Te digo, trazar el triángulo ABC horario, ¿sí? De modo que te dicen que AB vale, yo qué sé, 20
BC vale 18 y AC vale 15. ¿De acuerdo? Sí, Este es el ejercicio. Así. Entonces uno dice, bueno, yo digo ABC horario. Yo qué sé, yo arrancaría, por ejemplo, trazando el segmento AB. Bueno, trazo el segmento AB. A, B, de 20. Luego el BC mide 18. Tendría que agarrar el compás normal, y agarrar una circunferencia de centro B y radio 18. ¿Sí? Más o menos por ahí. Esto es una cefa sí. de centro B radio 18. Y luego tendría que agarrar lo mismo con el A, una circunferencia de centro B radio 15. Ponerle que un poco más chica. Radio 15. Por ahí. Entonces, claro, como podrás darte cuenta, se cortan 2 puntos. Entonces, ¿con cuál te quedas? Y ahí entra esta información. Yo te digo, elegite el punto C, de modo que A, B, C te quede horario. ¿Cuál C te sirve? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Cuál te sirve? El de arriba. ¿Sí? ¿Está todo de acuerdo con él? El horario sí, el de arriba. ¿Sí? ¿Está todo de acuerdo con el compañero? No. A ver, fíjense. A, voy a dibujar acá. A, B, C. Esto es antihorario. Estoy girando al revés del reloj, ¿vieron? Estoy girando así. Ah, No pero es- entonces es por el orden alfabético, sí. No. A ver. No- si yo. Acá no hay ningún orden. A ver. Estás con el alfabético. A ver. Voy a borrar. Pero no entiendo, entonces. No, que no No entiendo entendés. qué va el orden. Que no entendés, ya me quedó claro. No te calientes. Espera, déjame ayudarte a entender ahora. A ver. A ver, voy a cambiar. Realizar el E, A, F. Realizar el triángulo de AF sabiendo que EA vale 20. Sí. EA vale 20. Después, yo qué sé, el AF vale 18 y el EF vale 15. Entonces acá tengo 2 cáteos al F, el de arriba y el de abajo. ¿Cuál te sirve? Acá dice que EAF, que no está por orden alfabético, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. No, ¿cómo sí? No, no está por orden alfabético. No, sí, estoy de acuerdo, sí. Sí está de acuerdo. EAF, ¿cómo se arregla? Mira, A, F. ¿Cómo estoy girando acá? ¿En sentido horario o antihorario? Ahí, antihorario. Igual que en el anterior. No tiene nada que ver si es alfabético o no. EAF, acá está en sentido antihorario. Y no me sirve este F. Porque la letra dice horario. Entonces, ¿cuál es el F? El de abajo. El de abajo. ¿Nos entendemos? Fíjate, yo borro esto, vuelvo a trazar y digo, EAF, EAF. ¿Viste que gira así a F? ¿Ese es horario? ¿Y me estás preguntando o me estás afirmando? No, te estoy afirmando. ¿Es horario? Sí, claro. EAF, ¿no? Gira EAF, ¿ves? Gira así. Sí, eso entendí. Entiendo el orden que te lo da, donde dice EAF y el triangulito arriba. ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? Te estoy preguntando. Y dice AF, dice AF, obvio. Primero va la A, la E, después la A, después la F. EAF. Siempre nos vas a designar eso está. cuando hagamos ejercicios. Tipo, Pero es que el orden. es que, ¿cómo tú me decís 3 puntos si no están en orden? A ver, te invito a que me digas vos 3 letras. Decime 3 letras. Yo que ABC. sé. Sí, claro, Sí. ABC. correcto. Pero ya está en orden. Ya está en orden. Alguien que me diga 3 letras más, la que quiera. CFH. C, F, H. FH. ¿Está en orden? Sí. Sí. No. Y primero está la C, luego está la F y luego está la H. Ah, es verdad. Pero Gurice, por favor. C, B, S. B, No, C, B, S. C, B, S. ¿Está en orden? No. Sí. Sí. Y sí, primero está la C, luego está la B, luego está la S, por Dios. Claro, muchacho, ¿qué están hablando? Orden alfabético. Yo pensé que era por orden alfabético, por eso no entendía nada. Mucho counter lo está dejando limado a todo, vos. Flójenle un cacho el counter, vos. Por Dios. Epa, yo me sé todas las granadas de Dust. Bueno.
Y después me preguntás cuántas clases tenemos, no sé para qué, pero bueno, ¿viste? No, tipo pero las que evalúas este promedio, claro, porque es tan corto. Ya Marzo, abril, 2 meses, marzo, abril. Marzo, abril son No, 2 meses. mayo. Tenemos ahora un promedio, un boletín en mayo. Es el trimestre, marzo, abril, mayo. Se valía los 3 meses ese, es el trimestre. No es solo mayo. El promedio solo mayo casi que ni existe, porque es marzo, abril, mayo. ¿Me explico? Los 3 meses. Mariano nos dijo que era como solamente de mayo el promedio o algo así. Bueno, está, entonces quédense con eso. No les voy a discutir a Mariana, por supuesto. Bien. Lado, ángulo, lado. ¿De acuerdo? Segundo criterio. Acá me dicen que tengo 2 lados y el ángulo comprendido. ¿Entiende lo que significa comprendido? Que está entre los lados, ¿no? Que está comprendido, ¿no? Entre los lados, ¿no? ¿Sí? O sea que básicamente me está diciendo que tengo que tener del triángulo, ¿qué información? La medida de 2 lados. Y un ángulo. La medida de un ángulo. Ahí va. El Entonces, ángulo comprendido. por ejemplo, si esto fuera 10 centímetros y esto 18 centímetros, ¿de acuerdo? ¿Qué ángulo estaríamos haciendo referencia acá? El A. Ahí la. El A. El A, perfectamente, el ángulo A. Porque acá sería 35 grados. Según este criterio, con estos 3 datos, con esta información pasada por texto, será suficiente para construir el triángulo, ¿de acuerdo? Vamos a recrear esa construcción, ¿de acuerdo? Vamos al espacio. ¿No? Sería así. Vamos a empezar a practicar la escritura. Trazo. 2 puntos. ¿Qué trazo? Trazo AC de 18 centímetros. ¿De acuerdo conmigo? Bien. Trazo AC 18. AC. Luego, esta es la parte que mucha gente a veces le da un poco de ataque escénico. ¿Cómo trazo el ángulo de 35? Fácil. Recuerden, tenemos la semirrecta. Trazo una semirrecta, llamarle AR. Arranca en A y el símbolo de semirrecta y se llama R. Cualquier semirrecta puedo poner punto y coma, la barra de tal que, o poner tal que, como quieran. Tal que R, A, C sea 35 grados. Me quedo media fea la C ahí, la voy a arreglar. O sea, yo voy a agarrar la regla, y trazar una semirrecta. Recuerden que una semirrecta arranca en un punto y va por un lado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí. Sí, Bien. Me perdí un poco, pero sí. Yo voy a trazar una semirrecta. ¿Qué es una semirrecta? Arranca en un punto y va para un lado. ¿Estamos de acuerdo? Ven ahí cómo se mueve la semirrecta. Sí. Esa semirrecta se arranca en A y se llama R. Cualquier semirrecta, no. La semirrecta que me sirva, R, AC, forma 35 grados. Como es una semirrecta, esto no tiene fin, esto sigue, ¿no? Es tan largo como yo necesite, ¿entienden? Es una semirrecta. Por eso puse AR, símbolo de semirrecta. ¿Se acuerdan del símbolo de semirrecta? La clase pasada estoy hablando de eso justamente para evitar estas cosas. ¿Sí o no? Sí, ahí arriba de la R. Claro, el semirrecto, acá el símbolo arranca en A y se llama A. Esto con un semicírculo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Los ángulos en geometría se usa el semicírculo, si no hay nada, o si no, el profesor los da dibujados, hay que transportarlo. Después vamos a ver cómo se transportan ángulos. Pero usamos el semicírculo. Bien. Por acá está B. Sobre la semirrecta AR está el punto B. Bueno, yo sé que B está a 10 centímetros de A, ¿no? Medimos 10 centímetros. No, en geometría no medimos. Trazo la circunferencia de centro A y radio 10 centímetros. ¿No? Trazo la circunferencia de centro A y radio 10. Y donde corta, voilà. Está nuestro punto C. ¿De acuerdo? Fíjense que acá quedó ABC, quedó horario en mi croquis. ¿Por qué? Uno me dirá, profe, pero ¿por qué no trazó la semirrecta para abajo? Era una pregunta válida esa, ¿no?
¿Entienden? La semirecta Sí. azul, yo le puedo trazar para abajo. Y la respuesta es que podía haberlo hecho perfectamente, como siempre, y el punto B darme abajo. Acá no me entra la pantalla. Simétricos. Claro, son simétricas, lo que cambia es la orientación, como siempre. ABC horario, ABC antihorario. Si se aclara, hay que respetarlo. Si no se aclara, cualquiera sirve. ¿Entienden? Justamente. Si yo te pongo ABC horario, ahí va. ¿Sí? ¿Cómo se escribía punto? El tipo, el vértice para. ¿Cómo sería? A con qué? ¿Con qué cosita arriba? ¿Cómo, perdón? No, para escribir el punto, viste que por ejemplo el ángulo de A se representa con un triangulito y A. El ángulo A, sí, Sí, 35 ahí grados. está. ¿Y qué quieres saber, perdón? El punto, el. Ay, no sé cómo se llama el vértice. Pero que vértice se llama A solo el vértice, un punto. A solo. Está. Y sí, los puntos van con mayúscula, nada más por convención ahí. Los criterios de congruencia del triángulo, dijimos, son cuatro. Son cuatro. Y los vamos a detallar, ¿de acuerdo? Lado, lado, lado. Lado, lado, ángulo. Dos lados de ángulo comprendido. Dos ángulos y el lado comprendido. Y el cuarto criterio, dos lados cualquiera y un ángulo, pero el ángulo opuesto al mayor de los lados que tengo. O sea, que si tengo este lado y este lado, tengo que tener el ángulo opuesto al mayor de ellos. ¿De acuerdo? A ver, este último entiéndase mejor. Si yo tuviese este lado y este lado, también necesito este ángulo que es opuesto al mayor. Y si tuviese este lado y este lado, necesito el ángulo opuesto al mayor de ellos. ¿De acuerdo? Que acá podemos discutir cuál es, pero tiene toda la pinta que es este. ¿De acuerdo? Pero bueno, dejemos el cuarto criterio para cuando llegue. Ya vimos los dos primeros. El tercero, ¿de acuerdo? El de ángulo, lado, ángulo. Bueno, ¿qué información mínima hay que tener para poder representar el triángulo? Son varias las combinaciones. En este caso vamos a poner que son 10 centímetros, 35 grados aquí, y vamos a ponerle 49 grados acá. Aunque tiene más pinta de 60, pero vamos a darle 60. ABC. El procedimiento es básico. Trazo el segmento AB de 10 centímetros. ¿No? Estamos todos de acuerdo. Trazo AB de 10 centímetros. Bien. Luego, para trazar ángulos, al igual que en el caso anterior, trazo una semirrecta. Trazo una semirrecta AR, ¿de acuerdo? De tal modo que RAB sea 35 grados. Bueno, acá puedo recurrir obviamente al semicírculo. Trazo la semirrecta a 35 grados. Esta es la semirrecta R, pasa por A y B. 35 grados el ángulo ahí. Y obviamente repito la idea. Ahora vuelvo a trazar la semirrecta, otra semirrecta, perdón, vamos a llamarle BT, tal que la TBA sea 60 grados. Esto vale obviamente si trazo ambas semirrectas del mismo semiplano, ¿no? Que se corten. Porque podría trazar una semirrecta arriba, una abajo y no cortarse. Obviamente lo tengo que trazar las dos del mismo semiplano para que tenga intersección. Entonces acá tengo 60 grados. Conclusión, acá está mi punto C. ¿Sí? Como podrán ver, cumple todas las condiciones. ¿Sí? Donde la semirrecta AR intersecciona a la BT, tengo el punto C. Entonces tengo ABC, solución. Les recuerdo que para decidir si el punto C lo busco arriba o abajo después de trazar AB, basta ver si el ejercicio aclara orientación de los puntos, ¿no? Si es ABC horario o ABC antihorario. Al poner A a la izquierda y B a la derecha, y obviamente al elegir C arriba, me quedó ABC acá antihorario. Pero fíjense, yo de haber puesto el B a la izquierda y el A a la derecha, ABC me queda horario. Por eso es importante que nos pongamos todos de acuerdo con eso. Bien.
Cuarto y último criterio de congruencia de triángulos. Uno de los más útiles, todos son útiles, pero el cuarto la gente lo intenta ignorar y es una herramienta muy poderosa. No, la verdad es un desperdicio no tenerla en cuenta. Dos lados y el ángulo opuesto al mayor. O sea, el lado más largo, de mayor longitud. Entonces vamos a poner números para visualizar esto. Vamos a suponer que esto vale 100 grados. Parece recto, un poquito más de un recto. Bien. Vamos a poner que este lado vamos a tener una longitud de 10 centímetros y este de aparentemente, no sé, 14 centímetros. Bien, ABC. Entonces, acá realmente se puede construir de varias formas, dependiendo qué datos uno marque primero. Pero vamos a construir, obviamente, el lado AB primero. Entonces vamos a poner que trazo AB de 10 centímetros. Bien, entonces procedo a trazar AB. Voy a respetar más o menos la orientación del dibujo para que vean cómo van apareciendo las cosas, los elementos. ABC. Bien, esto mide 10 centímetros. Ahora voy a trazar el ángulo de 100. Trazo una semirrecta, llamarle BR, o sea, arranca en B, de modo que RBA, el ángulo, sea de 100 grados. Acá otra vez recurro al semicírculo. Algo así. Acá hay 100 grados. Vamos a suponer que hay 100 grados. Por acá está el punto C. Está la semirrecta R. Y además yo sé que el punto C debe estar a 14 centímetros de A. Esto ya lo hicimos, se repite la idea. Trazo una circunferencia de centro A y radio 14 centímetros. Bien. Entonces, hago esa semejante circunferencia, es enorme. Fíjense que tiene que ser más grande que 10, 14. Queda. Tengo que agrandarla mucho más. A ver, acá está el centro. Uf. Acá está el centro más o menos. Y estos 10 más todavía. Algo así. Ahí tiene pinta de ser 14. Por lo menos es creíble. Bueno, pronto. Donde se corta circunferencia y semirrecta, encuentro mi candidato a punto C. Conclusión, ABC solución. Usted dirá, bueno, profe, pero esto se puede hacer siempre. ¿Por qué tiene que ser el ángulo opuesto al mayor? Bueno, ¿qué pasaría si como información importante no me dan el ángulo opuesto al mayor? ¿Sí? Bueno, obviamente si yo aclaro, debería ser por ahí. Bueno, ¿por qué es que necesariamente tiene que ser el ángulo opuesto al mayor? ¿No? Es una pregunta más que válida. Y en caso de que no funcione, estaría bueno ver por qué no funciona. Por qué no funciona. Vamos a tomarnos un caso. ABC, ¿de acuerdo? Vamos a tomar dos ángulos cualquiera. Dos lados, perdón. Primero 10 centímetros y 15 centímetros. Y obviamente tengo que poner cualquier ángulo que no sea el opuesto al mayor. El opuesto al mayor será el ángulo B. El ángulo A no lo puedo usar porque si usara este ángulo, caigo en el criterio del lado angulolado, cosa que ya sabemos que funciona. Entonces acá solo podría ir el opuesto al menor, o sea, este ángulo que está acá en verde, el ángulo en C. Bien. ¿Por qué no funciona si me dan ese ángulo? Vamos a poner acá que esto vale, yo qué sé, 40 grados. Bien. ¿Qué trazaremos primero acá? Vamos a ver qué ocurre. Bueno, vamos a trazar. Vamos a suponer que hago una construcción. Entonces voy a indicaciones. Trazo AC de 15 centímetros. 15 centímetros. Bien. Luego, para encontrar el punto B que está sobre ese ángulo, trazo lo de siempre. Trazo una semirrecta. ¿De acuerdo? Trazo una semirrecta. CR. De tal modo que RCA sea 40 grados. ¿Estamos todos de acuerdo? Una semirrecta por acá a 40 grados medidos, en este caso un semicírculo, 40 grados.
Y el punto B está a 10 centímetros del punto A. Entonces acá está una circunferencia de centro A y radio 10 centímetros. Agarro el compás normal, como dice el compañero, y básicamente corto, yo qué sé, 10 centímetros, lo que fuese. Ponele que está ahí, no sé. Y corta. Ahora, aparentemente da 2 puntos de corte, uno acá y otro acá. ¿Cuál funciona? Y chequeemos. Por estar en esta circunferencia, esto vale 10. Los dos valen 10. El lado de 15 es compartido y el ángulo acá es de 40 grados. Acá el asunto es que no tengo dos soluciones simétricas. Acá tengo dos soluciones bastante diferentes. Fíjense que si considero ABC, ABC tiene lado de 15, de 40 y lado de 10, pero tiene un ángulo acá que claramente tiene un valor mucho mayor a este. Y ni hablar la longitud del cateto asociado. Este cateto es mucho mayor que este. O sea, tengo dos triángulos más que diferentes, aunque eso no tiene sentido, o son iguales o diferentes. Dos triángulos diferentes, dos soluciones diferentes con estas condiciones. Por eso no existe el criterio del lado a lado, ángulo opuesto al menor. Existe lado a lado, ángulo opuesto al mayor. Ese da solución única. Entonces, la tarea es la siguiente. Leer la información que se da y realizar la construcción indicando los pasos y hallar una solución que verifique las condiciones que se dan.